Muy buenas noches a todos. Qué gusto poder compartir con ustedes una vez más, otro sábado más y continuar con este estudio del libro del Génesis. Hemos venido haciendo este estudio a lo largo de este mes de abril. Hemos tocado ya el capítulo número 3 y hablábamos acerca de este fruto que come Adán y Eva y cómo ellos, de alguna manera, al ignorar la palabra de Dios, al hacer a un lado, al aumentarle, ocurre todo este suceso que tiene que ver con la caída del hombre. Hay algo bien importante que nosotros debemos de comprender a lo largo de nuestra vida espiritual y de nuestra vida devocional. Y es que si nosotros queremos comprender de qué trata toda la palabra de Dios, de qué verdaderamente nos habla o qué es lo que está tratando continuamente la palabra de Dios para nuestras vidas, ese abstracto o ese contenido general se encuentra en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El tener un entendimiento correcto o una lectura eh, revelada o iluminada por la obra del Espíritu Santo nos permitirá a nosotros entender ese gran panorama que viene de ahí en adelante después de Génesis capítulo 3. Por eso yo le pido que vuelva a leer estos capítulos, los medite, porque es la manera en que el Señor nos provee a nosotros la ayuda y nos permite el Señor a través del Espíritu Santo comprender cómo Él está obrando. Y entonces llegamos a este apartado que es Génesis capítulo 3, versículo 8 al 13, que es lo que vamos a estar estudiando, si Dios nos lo permite, a lo largo de esta hora. Y no solo vamos a ver lo que son consecuencias inmediatas del pecado, sino que vamos a entender qué es el pecado y la reacción del corazón que tiene el ser humano ante Dios. El hombre ya no responde con obediencia, sino con miedo, ocultamiento y autojustificación. Sin embargo, en medio de esa caída se revela una verdad gloriosa. Dios es quien toma la iniciativa y busca al hombre. Este pasaje nos muestra tanto la realidad del pecado como el inicio de la gracia redentor. Es bien importante que nosotros meditemos en este capítulo 3 y pensemos en qué está sucediendo en esta escritura, porque cuando pensamos en Adán y Eva son el pueblo de Dios. Adán y Eva corresponden al pueblo de Dios. El Edén corresponde al templo, a la presencia de Dios. Y esa relación que tiene Adán y Eva con el Señor hace referencia a su presencia. Si nosotros vemos esa relación que tiene Dios con Adán y Eva, tiene que ver con llevar su imagen a lo largo de toda esta cuestión de la vida de ellos. Tenía la firmeza de primeramente gobernar el Edén y posteriormente pues expandirse a lo largo de toda la tierra. Recuerde que donde que la hechura de las manos del Señor era la tierra y toda la tierra era para la gloria de Dios. Pero el Señor pues comisiona a Adán y Eva en una pequeña porción que es conocida como el Edén, donde está la presencia de Dios. Y es ahí donde Adán debía de fungir como sacerdote. Recuerde que Adán tenía esa condición de sacerdote, de profeta y de rey. En la cuestión de sacerdote, porque debía de resguardar el templo, recuerde que lo que hacían los levitas en el templo tenía que ver con eso, ¿no? Con resguardarlo, ver que todo lo que pasa en el templo tenía que ver con esa condición de resguardar la presencia de Dios. Y eso era lo que tenía que hacer Adán a través de la palabra y a través de la presencia de Dios, resguardar el templo, que en este caso pues es el Edén, y es ahí donde habita la presencia de Dios. Y es lo que el Señor requería de Adán, que ese diseño, que esa obra que él había puesto en este hombre, pues se expandiera y mostrara la gloria de Dios a través de esos atributos que el Señor pone. Y en estos capítulos nos hemos dado cuenta cómo el pecado distorsiona todo lo que el Señor había hecho. Entonces, mire lo que dice el versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron
delantales. Esa fue la percepción del ser humano y en donde terminamos nuestro anterior estudio, y es que los ojos fueron abiertos y ellos coincidieron o vieron que estaban desnudos. Y es ahí donde entra Génesis capítulo 3, versículo 8 al 13. No sé quién me quiera ayudar tal vez con esta lectura. Nelson, no sé si me quieras ayudar con la lectura del capítulo 3, versículo 8 al 13, por favor. Con gusto. Ya está Gracias. aquí la Cuando, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Perfecto, gracias Nelson, hasta ahí. Entonces recuerde que nosotros lo que hacemos a través de este estudio es generar una observación detallada de lo que dicen los versículos, procedemos a hacer una interpretación y vemos cómo esto se puede aplicar tanto de manera personal en torno a la iglesia y en la parte cristológica. ¿Qué tiene que ver Cristo en todo esto? Recuerde que cuando usted lee la Biblia, lo más importante, lo que usted puede sustraer ahí es qué dice ese texto acerca de Dios y cómo Cristo se ve en ese texto. Entonces, nuestra primera pregunta de esta noche es, ¿qué hace el hombre después de pecar? Voy a leer Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Qué hace el hombre después de pecar? ¿Qué hace el hombre después de pecar? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? Se esconden, se esconden. Se esconde, perfecto, gracias. Dice que se esconde, se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Entonces, mire cómo el ser humano no busca a Dios, sino que se esconde de él. El texto es claro con eso. Después de pecar, ellos se esconden. Más adelante vamos a entender qué es esa palabra pecar, qué significa pecar. ¿Qué hace Dios después del pecado? Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hace después? ¿Qué hace Dios después del pecado? ¿Qué está haciendo Dios ahí después de que Adán y Eva pecan contra Dios? Dando la oportunidad de que expliquen. Sí, eso hace referencia a que lo está, ¿qué está haciendo? Cuando les da esa oportunidad, los está, ¿qué? Mostrando tu misericordia. Misericordia. Euge, ¿vas a decir algo, por favor? Sí, hola, buenas noches. Yo Hola. creo que Dios, yo creo que Dios nos está buscando cuando nosotros cometemos un pecado, nos escondemos y Dios sale a nuestro encuentro y nos busca. Sí, perfecto. Dios toma la iniciativa y busca al hombre. Cindy, ¿quieres decir algo? Tienes la mano levantada. No, parece que no. Perfecto. Entonces, sí, Dios toma la iniciativa y busca al hombre. Entonces, ¿qué hace Dios después del pecado? Dios toma la iniciativa y busca al hombre. Por eso dice más, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios está buscando al hombre. ¿Qué razón da el hombre para esconderse? Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué razón da el hombre para esconderse? Y él respondió, el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué razón da el hombre para esconderse? ¿Por qué Adán y Eva buscan esconderse? Porque estaban desnudos. Sintieron miedo. Sintieron miedo. Ajá, experimentaron el miedo y la vergüenza. Ellos al pecar experimentaron lo que era el miedo y la vergüenza. Recuerde que antes de eso, Adán y Eva, ellos no tuvieron ninguna experiencia acerca de miedo y vergüenza. Ellos tenían una porción de la obra del Espíritu Santo sobre sus vidas que los santificaba, no de manera perfecta como hace el Espíritu Santo con Jesús, pero los llevaba a saber qué era realmente lo bueno, qué era realmente lo bueno. ¿Qué pregunta hace Dios al hombre? Génesis 3:11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? ¿Qué pregunta hace Dios al hombre? Comiste del árbol que yo te prohibí. ¿Mm? Es decir, que Dios confronta directamente el pecado cometido. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Con esta pregunta Dios está confrontando el pecado cometido. ¿Cómo responde el hombre? Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cómo responde el hombre? La compañera que me diste me dio del árbol que yo comí. O sea, Sí, gracias. Mire que el ser humano, en este caso el hombre, Adán, recuerde, ¿alguien recuerda quién tenía la obligación de guardar el Edén, de sojuzgarlo, de gobernarlo? ¿Quién era el responsable de hacer todo eso en el Edén? ¿Adán o Eva? Adán. El hombre, mire, el hombre juega un papel muy importante porque el hombre es el encargado en el hogar de llevar la palabra de Dios. De ahí lo importante de que usted como mujer entienda que su finalidad no es el casamiento con una persona perfecta, con una persona tal vez como el de las películas, sino con una persona que tenga temor de Dios, un cristiano, una persona que realmente anhele conocer la palabra de Dios, porque mire, si usted se casa tal vez con un Adán, dice, la mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. Se nota cómo ya la relación está totalmente rota. El hombre, Adán, que tenía todas las ordenanzas bajo su cabeza, ahora dice, no, mire, no es mi culpa, sino que es evade esa responsabilidad y culpa a otros. Adán, sabiendo lo que tenía que hacer, sabiendo lo bueno que tenía que hacer, no lo hace, sino que hace lo malo y le pone esa culpa a la mujer. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cómo responde la mujer? Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Cómo responde la mujer? Ahora, ¿qué está haciendo la mujer? responde, la serpiente me engañó y comí. Exacto, la mujer también traslada ahora la culpa a la serpiente. Otra vez dice, la culpa es de la serpiente. Y la última, no, esta no es la última. Vamos con las siguientes. Sí, esa era la última, perdón, esa era la última.
Esa era la última. Entonces, mire, hasta ahí hemos hecho la observación de este pasaje de Génesis 3:8 al 13, y entendimos que el hombre, después de pecar, se esconde, Dios es quien lo llama, el hombre le pone la culpa a la mujer a la serpiente. Y ese es el desarrollo en torno a toda esta acción. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa el pecado? ¿Qué significa esa palabra pecado? Porque Adán y Eva pecaron contra Dios. ¿Qué significa esa palabra? Hacer lo que Dios prohibió. Sí, hacer lo que Dios prohibió. Cuando hablamos de pecado, como lo dice Nelson, estamos hablando de fallar al blanco, ¿no? Esa es como la traducción griega de esa palabra. Pecado significa fallar al blanco. Entonces, estamos transgrediendo directamente lo que Dios dice que hagamos. No es un error, ¿listo? El pecado no es un error. Es que cometí un error. No, el pecado no es un error, es una falla, es algo que viene en la naturaleza del hombre que lo lleva directamente a no cumplir con la justicia de Dios. Mediten esto, mire, Adán tenía todo, pero su pecado de idolatría lo llevó a querer ser como Dios y le pone la culpa a la mujer. ¿Qué revela este pasaje sobre la naturaleza del pecado? ¿Qué revela este pasaje sobre la naturaleza del pecado? Por favor, Nelson, ayúdame a leer Romanos 3:11. No sé quién más esté por aquí. No sé si Carolina o Freddy, quién más está por ahí, Milagros, hay dos Paolas. No sé si alguno me quiere ayudar a leer. Y levantó la mano Cindy, por favor, con Juan 3:19 al 20 y Carolina con Proverbios 28:13. Nelson, Romanos 3:11. Cindy, Juan 3:19 al 20, Carolina, Santiago 1:14, y no sé quién más, Proverbios 28:13, si no ese lo leo yo. Gracias, Nelson, por favor. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Gracias, ese es Romanos 3:11, Juan 3:19 al 20, Cindy, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Gracias, Cindy. Santiago 1:14, Carolina, por favor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gracias. Proverbios 28:13. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo yo? Proverbios 28:13. Lo voy a leer. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, cuando nosotros leemos estos pasajes de Génesis, ¿qué revela este pasaje sobre la naturaleza del pecado? ¿De dónde viene el pecado? ¿Será que nace de Dios? De la naturaleza caída, pues, no somos naturaleza caída. De la naturaleza caída. ¿Qué más? ¿Qué pasa con ese pecado? ¿Será que ese pecado es una debilidad superficial? Pues yo pienso que el pecado es una decisión que tomamos. Una decisión, es decir, que es una condición del corazón. Nuestro corazón, o en el caso de Adán, su corazón se manifestó, la condición de pecado en su corazón se manifestó en esconderse de Dios, rechazar la luz, justificarse y culpar a otros.
Entonces, el pecado no es una debilidad superficial, no es que yo sentí que no tenía las fuerzas, no, es una condición propia del ser humano. El hombre tiene una naturaleza caída, y esa naturaleza caída que lo lleva a muerte espiritual, como lo hemos hablado, esa muerte espiritual lo que hace es que se esconda de Dios. Hay una separación. Una vez Adán peca, él como cabeza federal o como la primer cabeza, él lo que hace es transferir ese pecado a toda la humanidad, y eso lleva a esconderse de Dios, rechazar la luz, justificarse, culpar a otros. Por eso Romanos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Recuerde que en Génesis es Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. Estar reunidos en torno a la palabra de Dios es una misericordia y una gracia que Dios nos da, porque no todos toman esa decisión de buscar a Dios, ¿no? Esa decisión de buscar a Dios es algo que el Señor pone en nuestras vidas y nos persuade a nosotros o nos convence de que realmente es lo que necesitamos. ¿Qué pasó con Satanás o con la serpiente? La serpiente antigua lo que hizo fue persuadir a Eva, la convenció de que lo que mejor le podría pasar a ella era desobedecer a Dios. Y ese mismo convencimiento llevó a Eva a que convenza a Adán, y esa persuasión hizo que literalmente todo se fuera lejos de lo que realmente Dios quería. Entonces, este pecado se manifiesta en que se esconde de Dios, rechaza la luz en justificarse y culpa a otros. Mire, el hombre caído no busca a Dios, sino que intenta cubrir su pecado por sí mismo. Esa es la condición del hombre caído. La condición del hombre caído es justificarse y no abandonar su pecado. En este caso, mire, dice que usa hojas de higuera modernas, usa hoja de higueras. Ahora el ser humano usa cosas modernas como el éxito, la moralidad o la religión. Sin embargo, estas no resuelven el problema del pecado. Por más estudios que usted tome, por más libros que usted lea, por más de que usted se interese en estudiar completamente la Biblia, eso no va a tratar su pecado de alcoholismo, su pecado de robo, su pecado de lujuria, su pecado de adulterio. Eso no lo va a tocar, no lo va a dañar, porque realmente el ser humano está muerto en delitos y pecados. Debe venir a él una conciencia. Mire, Juan lo dice de una manera muy hermosa y dice, y esta es la condenación. ¿Por qué va a haber condenación? Porque la luz vino al mundo, es Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La cuestión aquí es que nosotros, cuando hay esa condición caída, nuestro amor está delimitado a las cosas malas. ¿Y qué son esas cosas malas? Todo lo contrario a lo que el Señor nos ha dicho. ¿Y dónde está lo que el Señor nos ha pedido y nos ha dicho? Eso está en Éxodo. Y hay muchos imperativos a lo largo de la palabra de Dios o pequeños mandatos que el Señor pone que muchas veces nosotros ignoramos, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Miren lo importante de esto. Miren lo importante de esto. Porque este pasaje lo que realmente revela es que el ser humano se esconde porque no quiere que su maldad sea expuesta. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pasará conmigo? No busca que se exponga, pero lastimosamente esa exposición en algún momento va a salir a la luz y realmente te va a costar caro, no solo por la salvación, que es la condenación. Recuerde que Juan habla de esa condenación, sino que habla de algo muy, muy puntual también, que es perder eso que tú tienes ahora temporalmente. El pecado es muy dañino, y tú lo podrás esconder con cosas como el éxito, con una moralidad externa, porque muchas veces el hecho de que externamente nosotros nos comportemos bien y de manera íntima, a solas, nosotros expongamos nuestra naturaleza, nos demuestra que amamos lo malo, que realmente el ser humano tiene un problema de raíz que está dentro de él
esa raíz lo que está llevando a fruto es a la muerte. Entonces, todo aquello que usted hace externamente, mire, todo aquello que usted hace externamente, como leer su Biblia, estudiar teología, leerse libros, qué sé yo, todo lo que usted pueda hacer para ayudarse, no es suficiente para resolver el problema del pecado. Si el problema del pecado se resolviera con unas horas de estudio bíblico, pues gloria a Dios, pero no se resuelve así. Usted debe verdaderamente de tratar con ese pecado. El Salmo 139 me gusta mucho porque dice, examíname, oh Dios, y conóceme. Examíname, oh Dios, y conóceme. Realmente lo que pasó con Adán y Eva y es que ellos pensaron que ahora eran como Dios, pero se vieron desnudos. Ellos se vieron totalmente desnudos y no buscaron a Dios. El mandato que ellos literalmente desobedecieron fue de este árbol no comerás, y comieron. Y la sentencia era clara, si comes, morirás, y si no comes, habrá bendición. Para el ser humano, recuerde, creyente o no creyente, la ley aplica. La ley va a aplicar. Y la ley dice que si tú no haces lo bueno, pues te vas a condenar. Y si tú haces lo malo, te vas a condenar. La pregunta es, ¿cómo yo hago lo bueno? Si realmente yo estoy en ese círculo vicioso de hacer constantemente lo malo, de desear la mujer del prójimo, o en el caso de las mujeres, desear al hombre del prójimo, o en busca de la envidia, de la mentira, tantas situaciones. Hay cosas puntuales que en la palabra de Dios están, y dice el Señor, no las hagas. Y el solo hecho de volver a la palabra es lo que te va a confrontar. Mira, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la responsabilidad humana? Ezequiel 18:20. ¿Quién me ayuda con esa lectura, por favor? Ezequiel 18:20. Nelson, gracias. Romanos 5:12, por favor. Y Santiago 1:13 al 14. Ezequiel 18:20, Romanos 5:12 y Santiago 1:13 al 14. Comienza Nelson, por favor, Ezequiel 18:20. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Perfecto, perfecto. Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12. No sé si Carolina, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Gracias, Carolina. Cindy, no sé, Santiago 1:13, 14, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Perfecto, gracias, Carolina. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la responsabilidad humana? ¿Qué tiene que ver la responsabilidad humana en medio del pecado? Porque quien engañó fue la serpiente. ¿Habrá o no habrá responsabilidad en el ser humano, en el caso de Adán y Eva? Sí, porque es que la responsabilidad es de nosotros mismos. Como dice el dicho, o sea, para que no suene muy fuerte, el diablo te pone el plato, pero no te obliga a pecar. O sea, nosotros mismos tomamos la decisión de hacerlo. Sí, mire, a pesar de que haya un engaño o una tentación, porque ninguno de nosotros somos libres de esa tentación, y aunque haya ese engaño, el ser humano sigue siendo responsable por su pecado. Usted no puede ver el pecado como una debilidad, sino como una responsabilidad. Eso es el ser humano. El ser humano, en él, dentro de él, su raíz, hay pecado. Hay pecado dentro de él.
El hombre tiende a justificarse, pero la Escritura enseña que cada uno responde por su pecado. Usted y yo vamos a responder por ese pecado. Lastimosamente a veces nosotros queremos pensar que ese pecado oculto, el cual llevamos años practicando muchas veces, no va a tener ningún resultante. Pero lastimosamente el resultante es la disciplina para los hijos y condenación para el no creyente. Dios nos permite entrar en esa disciplina y no en la condenación. Para los hijos de Dios, el Señor genera disciplina, la cual no es fácil, duele. Pero usted tiene que entender que cada uno responde por su pecado. Cada una de las personas debe responder por su pecado. Y el engaño no va a eliminar la culpa. Recuerde que Adán como cabeza falló en su responsabilidad. Adán tenía que haber echado fuera la serpiente del Edén. Pero mire que él, debido a la tentación que tuvo, falló en la responsabilidad que tenía. Y nosotros, como seres humanos, muchas veces tendemos a justificarnos, a minimizar, a normalizar el pecado. Y en medio de ese normalizar nuestro pecado, nosotros reducimos el significado del pecado y decimos es una debilidad, es un error, perdón, es por la cultura, es por la sociedad, es que es por mis padres. No, el pecado es responsabilidad suya. El hombre, literalmente a través de esta caída de Adán, queda imposibilitado en hacer lo bueno. No puede hacer lo bueno. Y Santiago dice, cuando alguno es tentado, que seguramente todos vamos a ser tentados, no diga que es tentado de parte de Dios. Adán y Eva no fueron tentados de parte de Dios. Recuerde que Adán y Eva no fueron tentados de parte de Dios, pero el diablo es su criatura y soberana, sí, pero Dios no los tentó, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, desde su propia maldad, usted es seducido a hacer lo malo. Lo que está dentro de usted lo lleva a ser seducido, a amar lo que realmente usted quiere hacer. No hay nadie más responsable por hacer lo malo que usted. Usted es esa persona responsable por hacer lo malo. Entonces, pensemos un momento en esto y meditemos en esto. Y piense en las últimas cosas que usted ha hecho a lo largo de este día, a lo largo de esta semana. Y medite y diga, realmente, Señor, yo he pecado contra ti. Porque hemos venido estudiando la palabra de Dios y hemos visto que Dios es bueno, hemos visto la soledad de Dios, hemos visto su omnisciencia, su omnipotencia, hemos visto su amor, hemos visto su sabiduría, hemos visto que no hay plan que se le resista y hemos visto cuán grande es nuestro Dios. Pero a pesar de saber cuán grande, cuán importante, cuán hermoso es Él, nosotros verdaderamente pecamos contra Él. Y muchas veces sin temor, sin temor. Mire, Adán miró en primera fila todo lo que había hecho Dios, cómo Dios tenía comunión con él, y a él no le dio temor, no había temor en Adán. ¿Qué revela este pasaje sobre el carácter de Dios? ¿Qué revela este pasaje sobre el carácter de Dios? Lucas 19:10, Romanos 5:8 y Éxodo 34:6 al 7. No sé quién los quiera leer, por favor. Lucas 19. Listo, Nelson, gracias, por favor. Romanos. Ya, Lucas 19, ¿cuál? Perdón, Lucas 19:10. Gracias, Nelson. Listo. Okay, me avisa para leerlo. Sí, sigue, por favor. Voy. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perfecto. Entonces, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Alguien, Cindy, Romanos 5:8, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Perfecto, gracias. Éxodo 34, 6 al 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, yo les pregunto, ¿qué revela este pasaje sobre el carácter de Dios? Que Dios busca a los pecadores para que se arrepientan. Sí, sí. Mire, yo quisiera que usted medite un momento y diga si usted es pecador o no. Porque realmente el ser humano es reacio a reconocer que ha pecado. Es más, muchas veces el ser humano piensa que Dios le debe algo. Y porque esta persona ora, Dios debe de contestar esa oración, que Dios tiene la obligación de contestar esa oración y que Dios, porque usted ayunó, Dios, porque usted, qué sé yo, porque usted hizo una vigilia, Dios tiene la obligación de contestarle porque usted dio un pacto, dio una ofrenda. Y eso no funciona así. Mire, Dios, recuerde que Dios lo busca al pecador porque Él quiere, no porque lo necesita. Él no nos necesita. Dios no lo necesita a usted. Dios no me necesita a mí. Pero Dios no abandona al hombre en su pecado, sino que lo busca. Dios no abandona al hombre en su pecado, sino que lo busca. Su gracia, su iniciativa, su justicia al confrontar el pecado. Mire, Dios es santo, pero también es quien inicia la restauración. El problema es que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Nadie va a poder ver a Dios obrar sin santidad. Si realmente en este momento usted siente que las cosas no van, no se expresan o no se sienten como usted pensaba, es porque hay pecado en su vida. Y ese pecado usted no lo puede pasar por alto. Adán y Eva hicieron algo tremendo y es que se hicieron higueras. Y no solo bastó con hacerse higueras, sino que traspasaron la culpa a la esposa, a la otra a la serpiente. Y así sucede con nosotros. Mire, usted podrá decir, ¿y por qué usted está mal hoy? No, por mi esposo. Otro dirá por mi esposa, otro dirá por mis hijos, otro dirá por mis padres. Pero recuerde que el pecado es responsabilidad de todos. Todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, mire. Todos. No hay persona que no haya pecado. Y ahora el Señor está frente a esos pecadores, buscándoles. Y solo aquellos los cuales el Señor quiera llamar, ellos van a abandonar su pecado, van a ser regenerados al punto de verdaderamente odiar esa condición de pecado. Usted no puede decir, yo no puedo decir que soy cristiano o que Dios me entiende, que Dios me comprende, o lo que dice aquí, Dios no abandona al hombre en su pecado. Si usted y yo seguimos diciendo y comportándonos como hemos venido durante años, lastimosamente Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlarse de Dios. Nuestro pecado que está en tinieblas debe ser expuesto a esa luz. Y solo Dios nos está buscando. Y es la obra del Espíritu Santo el que hace que este corazón que es de piedra realmente se vuelva de carne. Dios es santo, pero también es quien inicia la restauración. Si nosotros verdaderamente
verdaderamente hemos sido llamados por Dios, nuestra vida debe demostrar eso, nuestra vida. ¿Cómo mi vida puede demostrar eso? Si Dios ha dicho que la codicia, si Dios ha dicho que la mentira, si Dios ha dicho que la lujuria es un problema, esa es la mirada que yo debo de tener de esas situaciones. No puedo normalizar mi pecado, porque muchas veces nos pasa eso, tenemos miedo por las cosas que nos están sucediendo y las normalizamos. Las normalizamos y decimos, no es mi culpa, la gente debe de entender. Este pastor de Caldas, no sé si lo han escuchado, pero él dice, lo que pasa es que yo no supe qué me pasó y por eso iba a violar y a matar a la niña. No, eso no funciona así. No, no es un error, mire, el pecado no es un error, no es una debilidad, es una condición interna del ser humano. Y nuestro camino a la santidad depende de eso, mire, de entender de dónde viene el pecado. ¿Qué es realmente el pecado? El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es algo innato en la naturaleza del ser humano. El pecado está en el hombre. Y si usted no entiende que usted es alguien que lucha con el pecado, usted no va a poder llegar a la santidad con la cual se puede agradar a Dios. No se trata de que alguien lo ore, no se trata de que alguien imponga las manos. Realmente el ver a Dios, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios, es un trabajo diario. No tiene que ver con que usted vaya a la iglesia, cante y luego de cantar usted se siente bien, no. Es algo que lo marca. Imagínense qué hubiera pasado si Adán hubiera escuchado la voz de Dios, la palabra, si hubiera realmente hecho lo que Dios le decía que haga. Muchos problemas se hubieran librado, muchos problemas no tendrían la situación en la que estamos. Pero mire que no pasa así, nosotros ignoramos la palabra de Dios o hasta le aumentamos. Y eso nos lleva a nosotros a tener una condición de distorsión de lo que realmente es el pecado. Ahora, ¿cómo se manifiesta hoy esta misma reacción del hombre? ¿Cómo se manifiesta hoy esta misma reacción del hombre? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, mire lo que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Juan 3:19-20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué demuestra que nosotros amamos las tinieblas? Nuestras obras son malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, si sus obras son malas, si usted hace lo malo, usted está aborreciendo la luz. Usted lo está aborreciendo. Cada vez que oculta, cada vez que calla, cada vez que piensa que nadie lo ve, usted tal vez superficialmente delante de otras personas, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, tal vez usted quiere mostrar esa apariencia de piedad, pero con sus actos usted está diciendo verdaderamente yo hago lo malo y es porque amo lo malo. La vida de integridad de Adán y Eva estuvo en juego y ellos decidieron hacer lo malo. ¿Por qué decidieron hacer lo malo? Porque amaron más lo malo. La idea de la cual los convenció la serpiente era de que ellos necesitaban conocer realmente qué era lo bueno, pero mire que si usted lee Génesis 1 y 2, Dios dice constantemente, y todo lo hizo bueno, Adán y Eva ya conocían qué era lo bueno, pero así es la tentación, te lleva a ti a hacerte creer
que hay algo mejor por venir. Hoy el hombre sigue actuando como Adán. Intenta cubrir su pecado. La pregunta es usted, ¿cómo está cubriendo ese pecado? ¿Cómo está cubriendo usted la lujuria? ¿Cómo está cubriendo usted la mentira? ¿Cómo está usted cubriendo el engaño? ¿Cómo está usted cubriendo el adulterio? ¿Cómo lo encubre? Tal vez entregando dinero, tal vez cocinando, qué sé yo, tantas cosas como usted pueden cubrir su pecado. Pero mire que tarde o temprano ese pecado va a salir a la luz y puede dar en fruto en disciplina o en condenación. Examínese, hermano, porque de Dios nadie puede burlarse. Nadie, por más estudios bíblicos que usted escuche, por más TikToks, más Reels, por más Juan Manuel Báez, cualquier predicador que usted escuche, por más de que usted haga todo lo que quiera hacer, si usted está intentando cubrir su pecado de manera externa, de manera interna, pues usted está siendo como Adán, está muerto espiritualmente. Si usted se esconde de Dios, si usted se justifica, es que no puedo, es que no lo logro, es que no, usa recursos humanos para ocultar su culpa, pero sigue separado de Dios. Seguimos utilizando cosas exteriores para, para ocultar que tenemos culpa. Y esto es complicado porque la salvación es individual, ¿sabe? Por más de que usted tenga una bonita familia, se ría, la salvación es individual. Y su vida de santidad es individual, pero esa vida de santidad puede afectar la vida de las personas. Cuanto más nosotros busquemos la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios, pues Dios permitirá que nuestra vida alumbre a otras personas, nos permite ser instrumentos útiles. Y por eso el Señor nos permite, nos anima y de manera pedagógica cuando usted lee su Biblia, lo invita a usted a abandonar sus pecados, abandonar su maldad. Y ahora usted dirá, pero bueno, igual yo no hago nada malo, pero no hacer lo bueno, dice la palabra de Dios, también se le cuenta como pecado. Si usted sabe que tiene que hacer las cosas buenas y no las hace, se la cuenta a usted por pecado. ¿A cuántas personas usted no le predica el evangelio? ¿A cuántas personas usted no asiste, no ayuda? ¿A cuántas personas usted ha hecho a un lado por sus propios deseos, sus propios proyectos, por lo que usted busca individualmente? Y solo para tapar su culpa, para que su vida siga normal. Cuando usted medita en estos pasajes, el Señor lo que realmente nos está diciendo es que en el ahora es que debemos de arrepentirnos. Ya, no mañana. Porque la gente piensa que hay una oportunidad y por eso vive pasando al altar. Pase nuevamente al altar y acepte a Jesús. Y así hasta que usted se convenza de que es pecador y ahora ya puede tener una solución. No, usted está muerto en delitos y pecados. Está muerto. Y esa muerte, mire, y esa muerte solo lo va a llevar a usted a tener culpa, vergüenza, a encubrir su pecado, a esconderse y a justificarse. Qué bonito es conocer cómo es Dios. Qué hermoso es saber sus atributos, saber que Él es grande, que Él es bueno. Pero Él también es fuego consumidor. Él usa la justicia para traer redención. Y el pueblo de Dios tuvo que experimentar eso a lo largo de toda la Biblia. Tiempos de abundancia, tiempos, el reinado de oro como el de David, los templos más hermosos, la gente vio cumplida la promesa de Abraham donde decía que serían bendición para otros y la reina de Sabá donde Salomón. Y es bendecida con esa sabiduría porque Dios lo permite, pero usted mira más adelante un pueblo de Dios nuevamente sin templo, nuevamente caído, nuevamente sin oportunidad, viviendo de victorias pasadas. Que eso no le pase a usted, que eso no le suceda, que usted no se vuelva académico. Mire, por eso nuestra parte de victoria no es llegar rápido a la meta, avanzar súper, no, sino nuestra pelea es contra nosotros mismos. Nosotros mismos
debemos tener esa facultad de decir, ¿qué está pasando? De examinarnos. Dejemos de usar recursos humanos para ocultar nuestra culpa. No sé detrás de qué se está escondiendo usted. Gracias a Dios ni nos conocemos. Bueno, con algunos sí, con otros no. Pero seguramente usted está escondiendo su pecado detrás de algo, detrás de una relación, detrás de una situación, creyendo que eso va a amortiguar el golpe, porque es que el pecado es un error. El pecado es una debilidad, es algo moral que es por la sociedad. No, es algo que está internamente con usted. Y si usted no lo mortifica, si usted no lo mata, si usted no deja que el Espíritu Santo, mire, verdaderamente lo lleve a esa santidad, usted realmente se va a condenar, porque no hay condenación para los hijos de Dios. Pero el hecho de ser hijo de Dios no quiere decir, soy hijo de Dios y puedo hacer lo que sea. No, se conoce al Hijo de Dios por el fruto, por la clase de vida que lleva. Y ya tal vez lo exterior, ya usted lo ha vencido, pero ahora necesita vencer lo interior. Su lujuria, su mal genio, su codicia, su amor al dinero. Recuerde que el principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Qué es lo que realmente usted está haciendo? Porque de Dios nadie se puede burlar. ¿Y qué advertencia deja esto para la iglesia? Para la iglesia invisible como visible de Dios. Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, mire lo que dice aquí, esto es muy hermoso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, escuche esto por favor, el que encubre sus pecados no prosperará. Si usted realmente me quiere escuchar a mí hablar de prosperidad, esta es la prosperidad que debemos de buscar. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No los encubro, los confieso, pero me aparto de la ira, me aparto de la contienda, me aparto de mis deseos. Y primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, miren, la iglesia, tanto invisible como invisible, no debe ocultar el pecado, ni justificarlo, ni distorsionar la palabra, sino que debemos de hacer de examinar bíblicamente, confesarlo, asumir responsabilidades y vivir bajo Cristo. Cuando usted se acerca realmente a la palabra de Dios y usted comienza a examinar su vida a la luz de la Biblia, si es que la lee, usted va a comenzar a confesar su pecado, a decir, Señor, perdóname por mentir. Señor, perdóname por robar. Señor, perdóname por emborracharme. Señor, perdóname por la lujuria. Señor, perdóname por el adulterio. Señor, perdóname por poner imágenes, por amar a otras cosas más que a ti. Señor, perdóname. Cuando usted se examina a la luz de la Biblia, es decir, la ley permite que esa palabra lo confronte, el resultado es que usted confiesa su pecado y asume la responsabilidad. Recuerde que la pena del pecado es la muerte y que el pecado va a tener consecuencias nefastas en su salud, en su familia, en las personas que lo rodean, y vivir bajo Cristo.
La única manera de vivir bajo Cristo es por la obra del Espíritu Santo. Esto es imposible para una persona que no es regenerada. Ser cristiano es el mayor milagro del Espíritu Santo. La gente dice, no conoces el Espíritu porque no tienes experiencias. Tú no conoces al Espíritu Santo si no vives como cristiano. Si a ti se te dificulta ir a la iglesia, es porque no tienes el Espíritu Santo. Pero es que no hay iglesias. ¿Pero has buscado? ¿Has visto? ¿Te has esforzado? No, es que no, hermano. Vivir bajo Cristo, bajo lo que Cristo dice que tienes que hacer. Algunos serán iluminados parcialmente y otros serán iluminados para salvación. Yo no sé quién sea el iluminado para salvación y quién parcialmente está iluminado, porque la salvación es solo del Señor. Jonás 1:9, la salvación le pertenece al Señor, pero vivir bajo Cristo, tiene que ver con la palabra. Tiene que ver con la palabra de Dios. Usted no puede, mire, no puede relajarse. ¿Por qué? Porque usted y yo pensábamos que estábamos en el Edén, hemos podido ver a Dios, pero mire que la serpiente ha persuadido a muchos de hacer realmente lo malo. Y el grito de estas personas debería ser como el de Hechos: Señor, ¿qué podemos hacer para salvarnos? ¿Qué puede hacer usted para salvarse? No, pero me importa es mi vida, me importa lo que pueda ganar, lo que pueda tener, mi negocio. Y por eso la misma palabra de Dios dice que algunos, por estar enredados en los asuntos del mundo, han perdido lo más importante. Y piensan aún así que agradan a Dios, pero no es así. ¿Cómo apunta este pasaje a Cristo? Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Mateo 4:1 al 11, que tiene que ver con el encuentro del Señor Jesús en el desierto, no lo voy a leer porque es un poco largo, pero quisiera que lo medite, y usted va a entender que el ser humano falló, o Adán falló como cabeza, pero Cristo es el verdadero Adán. ¿Y qué tiene que ver con que Cristo sea el verdadero Adán? Si usted realmente quiere saber cómo vive un cristiano, usted debe de leer los evangelios, porque lo que hizo Jesús usted lo va a tener que hacer, porque Cristo es el postrer Adán, es decir, Cristo es lo que Adán tenía que ser, y Cristo es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Cuánto de mi vida se parece a Cristo? Cristo obedeció perfectamente, venció la tentación, derrotó el pecado y a Satanás. Cristo cumple lo que el hombre no pudo cumplir. Cristo lo hizo, cumplió con la ley perfectamente. Pero el hecho de que él haya cumplido la ley no quiere decir que usted y yo ahora no tengamos que hacer nada, sino con mayor diligencia debemos de ir delante de Dios. Con mayor diligencia debemos de ir delante de Dios. Porque mire que el pecado no solo separa al hombre de Dios, sino que distorsiona su corazón llevándolo a esconderse y justificarse. Va a distorsionar su identidad personal, mire el pecado, la maldad. Jesús ha muerto por esos pecados. Ahora debemos correr en pos a la santificación. No con higueras, no como lo hizo Adán y Eva, sino como Dios lo manda. Y dice, y si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Pero ¿qué podemos decir si no oramos? ¿Pero qué podemos decir si no leemos la Biblia? ¿Qué podemos decir si nuestra vida cotidiana y mundanal tiene que ver con eso, con que qué hago yo para ganarme a Dios? Y Dios dice, no puedes hacer nada, porque ya todo lo pagué. Pero debes de esforzarte por vivir en santidad. Mire, la esperanza no está en el hombre, sino en Dios, quien toma la iniciativa, confronta el pecado
y provee en Cristo la verdadera solución. ¿Está usted listo para ser confrontado por su pecado? ¿Está usted listo para que el Señor confronte su pecado? Realmente usted debe hoy venir a Cristo. Si no lo ha hecho, si no hay arrepentimiento, si tu vida sigue siendo normal, común, y lo único que cambia es que los sábados estudia la Biblia y los domingos va a la iglesia, y de lunes a viernes todo sigue siendo igual, usted debe de arrepentirse, no mañana. Hoy usted debe decirle, Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad, pero usted no puede seguir viviendo una vida normal, cómoda. Adán y Eva pensaban en que iban a poder seguir viviendo en el Edén y por eso se pusieron hojas, Pero usted sabe el final de esa historia y usted sabe que ellos no pudieron con esas hojas seguir viviendo en la presencia de Dios. Usted no va a poder seguir a Cristo ocultándose detrás de lo que usted piensa que es de Dios, no a través de las alabanzas, no a través de estudiar teología, porque recuerde que nada cognitivo, recuerde que nada emocional tiene que ver con esto, sino con el llamado efectivo de Dios. Y si el llamado ha sido efectivo de Dios, usted realmente va a decir, yo necesito guardarme para Dios, necesito ser lo que el Señor dice que yo sé. Cuando nosotros leemos del 8 al 13, lo que realmente vemos es la condición y la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es pecaminosa, se hace hojas y se justifica y le pone la culpa a otra persona. Esa es la condición caída del hombre. Si usted sigue haciendo eso, si usted ha hecho eso, si usted dice, no, es que usted no me entiende, usted no sabe por qué yo me comporto así, usted lo único que está demostrando es que usted no es cristiano, que usted realmente no es cristiano. Y que esos encuentros con Jesús que ha tenido, supuestos encuentros, liberaciones, sanidades, experiencias espirituales, no han sido el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio te lleva a ti a decir, Señor, verdaderamente necesito nacer de nuevo. Amén. No sé si alguno tenga alguna pregunta, quiera hacer alguna conclusión, alguna acotación, algo que tal vez tenga ahí, algún versículo que yo tal vez omití, o todo perfecto. ¿Todo perfecto? ¿Oramos? Oremos. Padre, tú que eres bueno, tú que eres grande, tú que eres santo.